Buenos días a todos. De nuevo, bienvenidos. El pastor dio la bienvenida. Yo quisiera, en primer lugar, felicitarle personalmente, ya que estoy aquí. Felicidades, Eliseo. Quiero agradecerte también mucho la presentación que has hecho. Gracias por tu texto. Muchas gracias. Y quiero dar la bienvenida particularmente a 4 personas me pasaron. Si hay alguna más, me gustaría que también se sintiera bienvenida. Una de ellas es Minodora. No sé dónde está Minodora. ¿Puede levantar la mano, saludarla? Por ahí. Vale. Bienvenida. Bienvenida. A Maripaz, que está aquí. Maripaz, bienvenida otra vez. Nos vimos anoche. Bienvenida de nuevo. A Robert, bienvenido. Otra vez, bienvenido. Y a Román, estaba por ahí Román. Bienvenido, Román. Bienvenido. A los 4 quisiera decirles... Bienvenido tú también. A los 4 quisiera decirles que os sintáis como en casa y que de alguna manera nos gustaría comprometeros con vosotros para deciros que esta es vuestra iglesia, que esta es vuestra casa y que os esperamos, en la medida de vuestras posibilidades, veros muchos sábados más, y que podamos compartir juntos buenos momentos siempre. Dicho esto, seguimos de alguna manera con el segundo tema, siempre y cuando Felipe no quiera volver a salir. Seguimos con nuestro tema que empezábamos hoy, evangelizar para cambiar. Esta era la foto que os decía que aparecía en el Facebook. Esta semana la puse el jueves, estuvo también el viernes, y la verdad es que cuando estas cosas aparecen y la gente pincha en eso de me gusta, o hace un comentario, pues la verdad es que es muy agradable. Quiero leeros simplemente 3 comentarios que me parecen importantes, no por el hecho de haber puesto el cartel, sino por nosotros, como iglesia. Este es uno, que creo que os va a gustar. ¿Quién es el remitente? Ánimo, estamos con vosotros en oración. Elcio Bunjak. La iglesia de Jae Vives nos pone, que Dios os bendiga mucho, oraremos mucho por mañana, feliz sábado. Y siguen orando en Valencia por nosotros, otro mensaje que dice, oraremos mucho y muchas bendiciones. Así que yo me siento alegre, me siento confortado hoy, porque creo que vamos a compartir cosas buenas. Lo he dicho esta mañana, y hablábamos de ese texto, de lo que Dios nos proponía, de lo que nos aparecía en el mensaje de su sierva, cómo Dios nos llama a cambiar nuestra vida. ¿De acuerdo? Y quiero insistir en eso. Solo hay 4 diapositivas, así que voy a pedir que pasen la siguiente. De todas las películas de dibujos animados de la factoría Pixar, esta película es la que más me gusta. Se llama Kung Fu Panda. Y digo que me gusta, me gusta el personaje, me gusta el doblaje, me gusta sobre todo la historia. Y siento por quien no la haya visto, porque voy a destrozar la película en un momento. Pero el personaje es eso, es un oso panda, soñador, adolescente, gordito, que se dedica a servir sopa en el restaurante chino de su padre. Nadie cree en él, ni siquiera él mismo. Pero sueña con ser un gran maestro del Kung Fu. Conoce todas las historias, todas las técnicas de las artes marciales e imagina una vida que nunca tendrá. Sin embargo, debido a una gran confusión desternillante que se desarrolla en la película, se encuentra en la situación de ser el elegido que salvará a China de su gran enemigo. Y todo el mundo dice, ¿ese? Y él mismo dice, ¿yo? El caso es que había soñado tanto, con ser un gran maestro, que solo se dará cuenta que lo es cuando en la película es capaz de mirarse al espejo.
Y yo en esta mañana vengo a deciros que he recibido una señal. Si puedes pasar la diapositiva. Porque he imaginado que la iglesia de Pamplona era capaz de mirarse al espejo y era capaz de distinguir lo que realmente es. He imaginado que la iglesia de Pamplona crecía y se multiplicaba por mucho. Y he imaginado que después de tanto soñar, empezábamos a creer en nosotros mismos. He imaginado que el Espíritu Santo anidaba en nuestro corazón y el mensaje de Dios era esparcido por toda la ciudad. Y he imaginado que todos nuestros conocimientos y experiencia en Cristo Jesús los poníamos al servicio de los demás. Y he imaginado que todos recibíamos la señal. La señora White dice en el servicio cristiano que el mensaje evangélico resuene en nuestras iglesias, llamándolas a una acción universal. Es la siguiente imagen, si la quieres poner. Tengan los miembros de la iglesia una fe acrecentada y contágiense de celo de sus aliados invisibles y celestiales, al tener noticias de sus recursos inagotables y convencerse de la magnitud de la empresa que están empeñados y del poder de su director, inspirados con el espíritu de aquel que dio su vida por la vida del mundo, no continuarán inactivos en la impotencia, señalando lo que no pueden hacer. Y esta es la parte que más me gusta. Colocándose la armadura del cielo, avanzarán a la batalla deseosos de hacer cosas osadas en favor de Dios, sabiendo que la omnipotencia divina suplirá su necesidad. Y lo siento, me dieron la oportunidad hace una semana que soy miembro de iglesia, de nuevo. Y me dieron la oportunidad y me dijeron, habla de evangelización. Y yo quiero deciros que hoy voy a hablar de cosas osadas. En esta mañana no vengo al campamento. En esta mañana vengo a la batalla. Y pretendo hablaros de sueños y de cosas osadas. Así que a partir de ahora, el que tenga oídos para oír, que oiga. No pretendo dar, no soy nadie, así que no pretendo dar tampoco ningún curso de evangelización de corta y pega. Lo que intento, con la ayuda del Espíritu Santo, es que seamos capaces de analizar quiénes somos y lo que hacemos. Creo que hemos definido claramente qué es evangelizar esta mañana. Es tener misericordia, es tener compasión, como Jesús tenía compasión cuando se ponía delante de la gente. ¿Os acordáis del texto? Tengo compasión de ellos porque andan como ovejas sin pastor. Y esa es la misericordia de Jesús, que es que se le abre el corazón ante esa gente. Eso es evangelizar. Sentir misericordia por los demás. Cuando tengo misericordia, cuando tengo compasión por los que están ahí fuera, soy capaz de evangelizar. Y ahora nos toca pensar a quiénes iremos a evangelizar. Por todos he sabido que tenemos que predicar el reino de los cielos. Tenemos la gran comisión. Y sabemos que tenemos que ir a predicar. Esperamos la segunda venida del Señor y decimos, cuando llegue la segunda venida del Señor, antes se anunciará el Evangelio en toda la tierra. Pero yo, que debo ser muy limitado, necesito que me estructuren adecuadamente las dimensiones de la obra. Porque pensar en que tengo que ir a predicar el Evangelio a todo el mundo se me hace largo. Y en mi mente finita necesito un principio y necesito un fin.
Y en ese principio y en ese fin necesito concretar la predicación en un lado, en una persona, en un lugar. ¿Me hago entender con lo que estoy diciendo? Analicemos, por tanto, a quiénes vamos a ir y qué le diremos. Y yo quiero ser realista con la situación actual con la que vivimos en nuestra iglesia. Y quiero ser realista y actual con la situación de nuestra sociedad y de nuestra ciudad. Porque al final, el que no sabe hacia dónde navega, ningún viento le favorece. Hace 2-3 semanas empecé a grabar un vídeo con alguno de los miembros de esta iglesia. Al azar, sin más. Después vino alguno y me dijo, oye, que no, prefiero no salir en el vídeo. Y luego me lo comentó alguien más. Y luego dije, igual me piden derechos de imagen, así que no lo voy a poner. Pero yo preguntaba en el vídeo, simplemente en una pregunta, en la que planteaba por qué la gente que conocemos no quiere venir a la iglesia o no viene a la iglesia. ¿Por qué piensas tú que la gente no viene a la iglesia? Esa era la pregunta. Y hubieron respuestas de todas clases, unas más largas, otras más cortas. Pero tengo una aquí que dice, mis amigos están hartos de la iglesia, refiriéndose a la iglesia en general, ¿de acuerdo? Refiriéndose a la iglesia, a todas las iglesias, decía él. Mis amigos están hartos de la iglesia y todo lo que suena a Dios, todo lo que suena a monjas, a curas, y por eso salen corriendo. Y saben, entre este pensamiento y algunos más, yo lo que creo es que muchas veces la gente tiene una idea equivocada, o a lo mejor yo transmito una idea equivocada de lo que es la iglesia. Hay gente que es valiente, abre la puerta, entra a la iglesia y se queda con nosotros a orar, a tener una meditación, no sé, a compartir un testimonio. Anoche fue una velada muy bonita, hubieron testimonios. Y hubo gente pues que nos conoce, que vino a la iglesia y demás, y tiene la valentía de entrar, pero hay mucha gente que no. En cuanto no es una iglesia tradicional, ¿qué vas a ir ahí? ¿Qué hacen ahí dentro? Debemos ser realistas y ver que quizá durante estos 20 últimos años no hemos conseguido ampliar nuestra membresía autóctona. Todos somos conscientes que solamente hemos crecido en número de personas que vienen de otro lugar y esta iglesia es el vivo ejemplo de ello. Probablemente, quizá, y pongo muchos probables y muchos quizá para que nadie piense que estoy metiendo el dedo en ninguna llaga, no es esa mi intención, pero quizá nuestro fallo sea no haber entendido lo que piensa nuestra sociedad. Si pretendemos cautivar a la gente, si pretendemos evangelizar a la gente, si pretendemos persuadir a la gente, debemos entender cómo piensa, cómo siente y cómo cree. Y yo creo que el camino está en ponernos en el otro lado. Está en tratar de pensar como piensa aquel al que voy a tratar de evangelizar. Y si ahora soy yo la otra persona y alguien viene a evangelizarme, lo primero que voy a decir es, ¿y este qué quiere? ¿Este qué quiere? ¿Qué busca? Luego hablaré de lo que es repartir folletos, pero he repartido muchos folletos y muchas veces un folleto se da, toma, un folletito, por favor, un folletito, y das un folleto. ¿Sabéis qué piensa la persona a la que yo le doy un folleto? ¿Qué piensa? Uno más. Uno más. Luego hablaré un poquito más de esto, ¿no? Pero uno más. Hay un programa en televisión, no sé si lo han visto, sí, supongo que sí. Es un programa que se llama Esta casa es una ruina. ¿Han visto ese programa? ¿Sí? ¿Han llorado mucho con el programa?
Sí, ¿no? O sea, conocen el programa, ¿no? ¿Conocen ese grito que dice, mueve el autobús, mueve el autobús? Lo han visto, ¿no? Bien. Luis, ¿tú lo has visto? ¿Sabes de qué va el programa? Es gente que tiene una casa hecha una ruina y de repente llegan, se presentan, los meten a todos en un avión o los meten a todos, les dicen, tenemos un viaje para ti, vuestra comunidad va a hacer algo por vosotros y los mandan una semana, pues ¿qué te voy a decir yo? Pues he visto gente en Disneylandia, he visto gente en España, gente en Francia, que los mandan en una semana. Y en una semana destruyen la casa y le levantan otra nueva. Y una casa preciosa. ¿Os podéis imaginar cuando gente con muy pocos recursos viene, le ponen un autobús delante, tienen a toda la comunidad allí y le quitan el autobús? ¿Cómo se siente la gente cuando ve una casa nueva en un lugar? Bueno, y además son esas casas americanas que es que no hay ninguna fea, ¿eh? Son todas preciosas. Bueno, pues piensen la diferencia entre yo que era el otro, ¿vale? Y viene un tal Sebastián a darme un folleto y yo pienso, ¿qué quiere este? A que viene, creo que se llama Tate, lo digo bien, Tate, el protagonista de una casa, Tai, es Tai. El protagonista o el que mueve los hilos ahí, ¿no? El de esta casa es una ruina y me lo encuentro delante que viene a darme un folleto. Viene Tai y viene a cambiarme la vida. Viene a cambiarme la vida, ¿sí o no? O sea, es que cuando lo vea, lo primero que hacen se ponen con un megáfono en la puerta y le dicen, ¡Familia López! ¡Familia López! Somos el equipo no sé qué. Bueno, claro, en cuanto lo ven, la gente lo conoce, es un programa nacional y es un programa que todo el mundo conoce. Claro, todo el mundo sale loco cuando lo ve, que me están llamando por megáfono. Entonces, la diferencia entre Tai y Sebastián es que Tai viene a cambiarme la vida. Así que la primera pregunta es, ¿qué quiere esta persona que viene ahí? Y mi respuesta es, viene a cambiarme la vida. Otra, ¿vale la pena el cambio? Lo que me va a costar el cambio... Miren, vivimos en un mundo en el que lo que vale es lo que vale. ¿Lo que me va a costar el cambio merece la pena? ¿Me hago entender? ¿Sí? Y otra pregunta más, ¿puedo cambiar? ¿Realmente puedo cambiar? Si te pones en la piel de las personas con las que tratas de persuadir, te darás cuenta de lo que supone el cambio. Por tanto, ya podemos extraer una conclusión. Si vamos a cambiar vidas, si vamos a hacer cosas osadas, hermano, no vamos a un sprint. No vamos a un sprint, no. Vamos a una maratón. Y hacer una maratón lleva su tiempo. Evangelizar no consiste en meter gente a la iglesia. Si quieres que otros se establezcan en la iglesia, también esos otros deben beneficiarse. Y deben beneficiarse más que tú. Además, debes ser justo con lo que pides y esperas de los demás. ¿Pides a la gente algo que tú no harías? Por ejemplo, yo te digo, tienes que dejar de comer cerdo. ¿Y yo estoy dispuesto a dejar de comer carne? Por ejemplo, tú esfuérzate, llevas 30... No, tú sí que tienes ya 60. Bueno, tienes la edad que tienes, llevas habituado a una vida y ahora vengo yo y te digo, ale, así. ¿Y yo estoy dispuesto a hacer cambios en mi vida? ¿Estoy dispuesto o no estoy dispuesto? Eso es evangelizar, ¿eh? Evangelizar para cambiar, rezaba el título. ¿Están en conflictos tus intereses? Es decir, la evangelización perdura si tus intereses están en consonancia con los intereses de las personas que vas a evangelizar. Si no están en la misma onda o en la misma sintonía, debes replantearte el grupo de gente a la que te diriges. Y esto es muy importante. Esto es muy importante. Porque cuando evangelices quiere decir que a partir de ahora vas a formar parte del evangelizado. Ahora
te interesa sus intereses. Ahora te interesa su trabajo. Ahora te interesa su familia, te interesa todo. ¿Sabéis? Cuando Jesús hizo uno de sus primeros discípulos, Pedro, lo primero que hizo Jesús fue interesarse por su familia. Su suegra estaba mala, se fue a casa de su suegra, estuvo con su suegra, la curó y pasó el sábado allí. No puedes hacer sentir a la gente que estás evangelizando porque estás cumpliendo un cupo o una obligación que tienes en el cielo. Quien ama a sus hijos no los ama por obligación. No los ama por obligación. Y hacer un discípulo es tener un hijo. ¿Saben cómo llama Jesús? Bueno, claro que lo saben. ¿O cómo llama Juan a sus discípulos? ¿Cómo? Hijitos míos, hijitos. Porque tienen amor por sus discípulos, ¿de qué manera? Como hijos, no, hijitos. Y no debemos tampoco decir mentiras nobles, porque el camino se vuelve resbaladizo cuando el fin justifica los medios. No tenemos una iglesia maravillosa donde no hay problemas. No es la voluntad de Dios borrar todos nuestros problemas y llenar nuestras casas de dinero y de alimento. No puedo decirle a la gente que Cristo soluciona todos los problemas y yo estoy en paro. Seamos realistas. Otro punto que me parece importante es la madurez espiritual. Me parece un punto en el que tenemos que ser capaces de darnos cuenta de quiénes son nuestros coevangelizadores, quiénes son nuestros compañeros de armas. Saben, cualquier miembro de iglesia quiere saber que lo que hace es importante y que su participación supone una diferencia. Eso les pasa a ustedes en su trabajo. Si no saben para lo que están trabajando y no saben para lo que tienen que hacer, ¿para qué están apretando tuercas aquí? Ustedes quieren saber que al final esas tuercas que están apretando terminan siendo una lavadora. O cualquier otra cosa, me da igual. Como responsables, como líderes, como miembros de iglesia, es nuestra obligación establecer metas desafiantes y no hacer que nuestros hermanos pierdan el tiempo. Si hay algo peor que abusar de los miembros de iglesia, es infrautilizarlos. Y yo me pregunto, ¿hay alguien que tiene la sensación de que los miembros de iglesia se sienten infrautilizados? Os pongo el caso del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, a ver, ¿os imagináis al apóstol Pablo siendo ujier de iglesia? Bien, aquel que está educado por Gamaliel, aquel que probablemente ha estado con el mejor rabí de la época, aquel que se convirtió al cristianismo con aquel llamado. El primero que se da cuenta, por supuesto, es Ananías, y Dios tiene que decirle, Ananías, que vayas. Que vayas, Ananías. Y los discípulos de Jerusalén, los apóstoles de Jerusalén, tenían miedo de Pablo. Tenían miedo de Pablo. Pero no solamente porque perseguía. Yo creo que hay más cosas. Pero bueno, eso es para otro sermón. El caso es que aquellos indecisos apóstoles no saben qué tienen que hacer con aquel hombre. Y el único que ve lo que hay que hacer con aquel hombre, ¿os acordáis quién es? Bernabé. Viene Bernabé y le dice, hermano Pablo, ven, porque aquí tenemos lo que es el Consejo de Iglesia, tenemos los 7 diáconos que están trabajando, tenemos los hermanos que se están ocupando, y a ti es que no sabemos dónde colocarte. Ven. Los apóstoles en Jerusalén estaban discutiendo todavía si el Evangelio debía ser predicado a los judíos y a los griegos también. A Pedro le costó mucho, o sea, tuvo que venir Dios y tuvo que sacarle el lienzo y decirle que yo no hago acepción de personas. ¿Os acordáis de aquella imagen? Años más tarde tendrá que llevárselo Pablo aparte y decirle, pero
Pedro, que te estás sentando a comer, que no te quieres sentar a comer con los incircuncisos. Mientras Pedro y los de Jerusalén seguían pensando si tenían que predicar a los gentiles o solo a los judíos, Pablo ya está diciendo que no, que hay que predicar a esclavos y libres, que da exactamente lo mismo, que Dios no hace acepción de personas. En la iglesia puede ser que no tengamos un cargo de liderazgo, puede ser que no tengamos cargos para todo el mundo, puede ser que no tengamos responsabilidades para todo el mundo, pero hermanos, la iglesia es que no está aquí solamente. Creo que llevo años diciendo esto. El pastor no es pastor de aquí, el pastor es pastor de Pamplona. Es pastor de Pamplona. Los ancianos, los obispos, son ancianos de aquí y de ahí fuera. Los diáconos son diáconos de aquí y están para servir ahí fuera también. Porque Dios no hace acepción de personas. Porque Dios llora lo mismo por ti que por el que está ahí fuera. Porque Dios ama igual a ti que al que está ahí fuera. Otra cosa es que tú hables el mismo lenguaje que tu padre, pero te ama exactamente igual. ¿Sabéis? Creo que la iglesia de Pamplona está llena de personas que se pudieran sentir infrautilizadas, no tanto por la iglesia, sino por sí mismas. Esta es una de las grandes razones también porque la gente, lo dice John Paulsen en una de las revistas Celebremos la Creación, por las que la gente se va de nuestras filas, por la que desaparecen nuestros jóvenes, porque se sienten infrautilizados. Muchos sienten que lo que se necesitan de ellos es simplemente que vengan, que escuchen y ya está. Y no, la gente, todo el mundo, el que está aquí y el que está afuera, necesita sentirse importante. Porque Dios nos hace importantes y nos hace diferentes a cada uno de nosotros. Pensemos en una ama de casa, y es el último ejemplo que pongo, pero pensemos en una ama de casa. 15 años haciendo lo mismo en casa. Oiga, ¿cuántas amas de casa se deprimen? Cuando no se les reconoce, oye, que no sé, las cosas que has hecho, lo importante que es lo que tú haces en casa como lo que se hace fuera de casa. Iba a poner un ejemplo jocoso por romper un poco el hielo, y es el de Rambo. Rambo es un señor que se siente prescindible en su país, pero que para su país es muy importante cuando está fuera. Yo creo que hay mucha labor, hermanos, hay mucha iglesia. Muchas veces pensamos que la iglesia es aquí los sábados por la mañana y quizá el viernes por la noche. Pero la iglesia empieza el domingo por la mañana, o el sábado con la puesta de sol, y si quieren, termina el viernes, allí fuera. Y allí tenemos tantas labores que hacer. Por eso necesitamos una meta. Tenemos 1000 ejemplos en la vida. Y yo no sé si han oído algunas veces en la iglesia esas frases que dicen, lo importante es que conservemos lo que tenemos. Y yo en esta mañana me rebelo contra eso. El maná no se podía tener, no se podía guardar de un día para otro, ¿verdad? El maná no se podía guardar. Las semillas, yo no conozco a ningún agricultor que guarde las semillas para tenerlas guardadas. Y tampoco conozco a ningún capitán de barco que crea que el mejor sitio donde tener su barco es en el puerto. Yo creo que dentro de nosotros tenemos que darnos cuenta de que si vamos a llamar a otros al Evangelio, si nos comprometemos con eso, debemos estar preparados para darles paso a paso. Quiero decir que tenemos que pensar que las cosas que tenemos delante es Dios quien las hace y es Dios quien las hace funcionar. Es Dios el que toca los corazones y es Dios el que nos va a llevar de la mano. A mí me encanta una historia que aparece, estoy descolocado con la hora, supongo que ya tenía que haber terminado, la 1. Bueno, yo creo que necesitamos un plan, de eso vamos a hablar esta tarde. Creo que necesitamos un plan para saber dónde llegar y creo que necesitamos un método para poder compartir el amor que Dios nos dio.
el Evangelio nos habla de la compasión de Jesús hacia aquellos que estaban siguiéndole. Y me encanta porque en ese mismo texto que hemos leído, ¿saben? En ese mismo texto, Jesús se da la vuelta, se vuelve a Felipe y le dice, dadle vosotros de comer. Y yo te digo, llévatelos a todos a tu casa y les da de comer hoy. Pues a Felipe tenía 5.000 delante de él y le dice Jesús, dadle vosotros de comer. Y yo me imagino que a Felipe se le debió vamos, la mandíbula se le salió del sitio con lo que Jesús le acaba de decir. Pero hay un personaje que me encanta. Es un personaje del que habla poco el Evangelio y nada el libro de Hechos. Andrés. Y Andrés, que está allí, dice, ok, de acuerdo, vale. Señor, aquí hay un chico que tiene 5 panes y 2 peces. Ese era amigo de Jesús y sabía de Jesús desde el principio. Porque Andrés sabe que Cristo es la fuente de toda fuerza. Por nosotros mismos no podemos suplir las necesidades del alma. Podemos impartir únicamente lo que recibimos de Cristo. Y podemos recibir únicamente a medida que impartimos a otros. A medida que continuamos impartiendo, continuamos recibiendo. Y cuanto más impartamos, tanto más recibiremos. Así podemos constantemente creer, podemos confiar, podemos recibir y podemos impartir. Y esa es la manera de evangelizar. Si me acompañáis en la Biblia, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, Juan capítulo 1, en el versículo 35, dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaban por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviendo Jesús dijo, y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Y les dijo, venid y ved. Y fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que había oído a Juan y había seguido a Jesús. De esos 2 discípulos de Juan, uno de ellos era Andrés. Era Andrés. Y cuando oyó decir eso a Juan, dejó a Juan y siguió a Jesús. Y sabéis, Andrés es el primer discípulo de Jesús. Es el primero. Y Andrés, que está con Jesús, dice, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Es el primer discípulo de Cristo que hace un discípulo. ¿Lo veis? ¿Lo veis en el texto? Es el primer discípulo de Jesús que trae un discípulo. Así que Andrés, que está con Jesús, conoce, sabe de su maestro y sabe cómo funciona la evangelización de su maestro. Y yo, hermanos, quiero empezar partiendo hoy de algo muy importante. Quiero empezar partiendo de este texto, porque aquí está la técnica de nuestro evangelio. No quiero alargarme, pero quisiera contar y quisiera decir varias cosas antes de terminar. A lo largo de los años hemos repartido miles de folletos. Todos conocemos la historia de aquellos que fueron impresionados por un solo folleto. Y es hermoso, y es maravilloso. Pero es muy difícil en nuestra ciudad, que está atestada de publicidad, consigamos que una familia se acerque a Dios por un folleto.
Puedo decir personalmente que he repartido miles de folletos. Si yo doy un folleto a un desconocido, puede que lo lea, puede que se dé la vuelta, puede que pregunte y hasta puede que se dirija a la dirección que aparezca en el folleto. ¿Cuántos de esos conocen usted? ¿Cuántos conocen? ¿De esos? Yo en mis 31 años de adventista, no tengo 31 años, pero en mis 31 años de adventista sí que les digo que he escuchado esa historia más de una vez, y bendito sea el cielo, pero yo personalmente no conozco a ninguno. Creo que repartir folletos es desaprovechar, en principio, el dinero que cuestan, el tiempo, el ánimo de quien los reparte. Para mí un folleto, permítanme el símil, es como un cuchillo en la guerra. Hoy día ningún ejército se enfrenta entre sí con cuchillos. Ustedes no ven a los aviones de la OTAN tirando cuchillos en territorio enemigo. No tiran cuchillos, tiran bombas, desgraciadamente. Pues yo creo que el folleto es lo mismo. Con el presupuesto que tenemos en la iglesia puede ser que podamos bombardear una calle, 3 calles, 5 calles, y puede ser que no estés de acuerdo conmigo. De acuerdo. Pero si estás dando folletos en una esquina, podrás pasar toda la tarde y puede ser que no tengas resultados, o puede ser que te pongas contento porque alguien te pregunta por el folleto. Pero yo les cuento, cuando otras denominaciones cristianas vienen con un folleto, vienen buscándome con el folleto, ¿a qué les voy a mentir? ¿Qué quieres que les diga? ¿Que me siento con ellos a leer el folleto? ¿Ustedes lo hacen? Pues yo voy a pensar como esa otra persona y pienso que vienen a calentarme la cabeza cristianos de otras denominaciones. Es así de desgraciado. Estamos atestados de publicidad. Creo que utilizamos en este caso armas inadecuadas para la guerra. Nos enfrentamos al desafío con palos y piedras, como los palestinos con los judíos. Los palestinos van con palos y piedras y los judíos van con tanques. La historia de David contra Goliat la conocemos una vez, pero no más. El caso es que nuestros folletos son maravillosos, nuestra literatura, y ahora lo digo con toda razón, es sublime. Pero creo que son armas que tengo que utilizar en las distancias cortas. Siguiendo con el símil de la guerra, en el cuerpo a cuerpo. Hoy día, desde mi punto de vista, tenemos otro tipo de batallas, y yo sugiero y propongo que no vayamos más a que lancemos el Evangelio a los desconocidos y esperemos que en la nube haya una respuesta. Yo quiero proponer con este curso que nuestra meta empiece, como dice Marcos en el capítulo 5, en el versículo 18. Perdón, en el versículo 19. Mas Jesús está hablando del endemoniado gadareno. Y Jesús no le permitió, porque aquel quería estar con Jesús. Y Jesús le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Yo propongo este método, hermanos. Y esta tarde quisiera hablaros de este método. Y esta tarde quisiera hablaros para que seamos como hizo Andrés, sigamos el ejemplo de Andrés y seamos capaces de ir con un método a las personas que están cerca de nosotros. Y así empieza el discipulado. Hace muchos años, recuerdo que se movía en la iglesia algo que se llamaba Operación Andrés. Y la Operación Andrés consistía en esto. ¿Saben? Yo no he vuelto a oír hablar en la iglesia de la Operación Andrés. Hasta que esta semana me enfrenté con este texto. Y dije, voy a moverme en internet a ver si están. ¿Y saben qué? Hay otros cristianos evangélicos que han cogido nuestro método y están utilizando Operación Andrés. Con gran éxito.
Yo les digo, y ahora ya prometo que concluyo, ¿saben? Hay una realidad. 5 panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces. Y una meta. ¿Hasta dónde estamos dispuestos? ¿Hasta dónde estamos dispuestos con esa meta? Una última pregunta. ¿Para qué quieren traer gente a la iglesia? Si no cabe. No cabe. ¿Para qué van a traer gente a la iglesia? Eliseo, no te cabe más gente aquí. Mira, está la gente ahí sentada y sillas aquí. No caben. ¡Amén! Necesitamos una meta concreta. Y tendremos que buscar esa meta concreta. Porque si realmente es eficaz lo que estamos hablando, el año que viene o hacemos 2 turnos o aquí no cabemos. He oído un amén por ahí, ¿no? Amén. Hermanos, que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos dé fuerzas, que el Señor nos llama a hacer cosas osadas, que los valientes de la Biblia hicieron cosas osadas, lo que normalmente la gente normal no hacemos. Pero los cristianos no estamos llamados a ser gente normal, estamos llamados a hacer cosas osadas. Y yo os invito a que nos planteemos que la evangelización es una osadía, pero una osadía con nuestro Señor detrás, o con nuestro Señor delante abriendo el camino. Y cosas imposibles, sabiendo los recursos inagotables que tenemos, sabiendo quién está a nuestro lado, serán posibles. Que Dios nos bendiga y podamos seguir el ejemplo de Andrés, llevar discípulos a Cristo y ver la sonrisa feliz de Dios cuando nos ponga la corona, sabiendo que otros rodaron a nuestro lado y les paramos para llevarles a la salvación. Amén.